Corren detrás del amor, corren detrás del dinero, corren detrás del reconocimiento, corren detrás de oportunidades. Persiguen relaciones que esperan que los hagan sentir completos. Persiguen metas creyendo que cuando finalmente las alcancen, entonces sentirán paz. Pero cuanto más corren, más parece que aquello que buscan se aleja. Y entonces aparece la frustración, aparece la duda, aparece esa sensación silenciosa de que algo no está funcionando. Lo que pocos entienden es que muchas de las cosas más valiosas de la vida no llegan cuando las persigues desesperadamente. Llegan cuando te conviertes en la persona capaz de sostenerlas. El amor sano no llega cuando lo mendigas. Llega cuando te conviertes en alguien que ya no necesita rogar por amor. El respeto no llega cuando lo exiges. Llega cuando te comportas como alguien que se respeta a sí mismo. El éxito tampoco llega porque lo desees intensamente. Llega cuando tu preparación, tu carácter y tu disciplina se alinean con la oportunidad correcta. Durante mucho tiempo yo también caí en esa trampa. Hubo momentos en los que pensé que si trabajaba más duro, si empujaba más fuerte, si insistía más, entonces las cosas aparecerían. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de perseguir más, se trataba de convertirme en alguien diferente. Porque la vida no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres. Cuando cambias tu enfoque, todo comienza a transformarse. Dejas de mirar constantemente hacia afuera buscando aprobación, buscando resultados inmediatos, buscando validación, y empiezas a mirar hacia adentro. Empiezas a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿En quién me estoy convirtiendo mientras intento alcanzar lo que deseo? Porque si quieres una relación extraordinaria, primero debes convertirte en una persona extraordinaria. Si quieres oportunidades grandes, debes construir una mentalidad capaz de sostenerlas. Si quieres respeto, debes aprender a respetarte incluso cuando nadie está mirando. Ese es el verdadero trabajo, el trabajo silencioso que la mayoría evita porque no es tan visible como perseguir resultados. Esto significa invertir tiempo en tu crecimiento personal. Significa desarrollar habilidades, aprender constantemente, trabajar en tu carácter, en tu disciplina, en tu forma de pensar. Significa mejorar tu forma de comunicarte, tu forma de tratar a las personas, tu forma de enfrentar los problemas. Cada día que decides crecer, te conviertes un poco más en la persona que puede atraer aquello que antes parecía imposible. La pregunta más poderosa que puedes hacerte no es ¿cuándo llegará lo que quiero? La pregunta es otra mucho más profunda. ¿La persona que soy hoy está preparada para recibirlo? Porque cuando dejas de perseguir desesperadamente y empiezas a construirte con intención, algo cambia. Tu energía cambia, tu confianza cambia, tu forma de caminar por la vida cambia. Y es ahí, casi sin darte cuenta, cuando muchas de las cosas que antes parecían tan lejanas empiezan a acercarse a ti. Porque en el momento en que decides convertirte en alguien diferente, la vida comienza a responder de manera diferente. Hay algo muy curioso en la naturaleza humana. Cuando deseamos algo profundamente, lo primero que hacemos es perseguirlo con ansiedad. Queremos que llegue rápido. Queremos que suceda ahora. Queremos asegurarnos de que no se nos escape. Y sin darnos cuenta, esa misma desesperación se convierte en el obstáculo más grande para recibirlo. Porque cuando buscas algo desde la ansiedad, desde el miedo a no tenerlo, desde la sensación de que te falta algo para estar completo, lo que estás transmitiendo al mundo no es abundancia, es escasez. Y la escasez tiene una forma muy extraña de comportarse. Repele exactamente aquello que deseas atraer. He visto personas buscar amor con tanta necesidad que terminan aceptando cualquier cosa que se parezca al amor. He visto personas perseguir oportunidades con tanta desesperación que terminan tomando decisiones que los alejan de su verdadero propósito. Y
He visto personas presionar tanto los resultados de su vida que terminan perdiendo la paz que estaban buscando en primer lugar. La ansiedad tiene una raíz muy profunda. Nace del miedo a no ser suficiente, del miedo a quedarse atrás, del miedo a que la vida no nos dé lo que creemos merecer. Entonces comenzamos a apretar todo con fuerza. Las relaciones, los proyectos, los sueños. Queremos controlar cada detalle, cada momento, cada resultado. Pero la vida no responde bien cuando la presionas. La vida responde cuando confías. Recuerdo momentos en los que yo mismo caí en esa trampa. Quería que ciertas puertas se abrieran rápido. Quería ver resultados inmediatos. Y cada vez que las cosas no sucedían al ritmo que yo esperaba, sentía frustración. Sentía que tenía que empujar más fuerte, trabajar más horas, insistir más. Pero con el tiempo comprendí algo muy poderoso. Cuando empujas la vida con desesperación, pierdes la capacidad de fluir con ella. La verdadera estrategia no es eliminar el deseo, porque desear crecer, amar o lograr algo grande es natural. La verdadera estrategia es cambiar desde donde deseas. No desde la necesidad, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la paciencia. Cuando logras ese cambio interior, tu energía se transforma completamente. Aprender a estar bien sin aquello que deseas es uno de los actos de poder más grandes que puedes desarrollar. Porque cuando estás en paz con tu presente, cuando reconoces que tu valor no depende de lo que todavía no tienes, entonces dejas de perseguir desesperadamente. Empiezas a caminar con calma, con seguridad, con una confianza silenciosa que no necesita demostrar nada. La gratitud juega un papel enorme en ese proceso. Cuando agradeces lo que ya está en tu vida, tu mente deja de enfocarse en lo que falta. Empiezas a reconocer que ya tienes mucho más de lo que antes imaginabas. Esa gratitud cambia tu perspectiva, cambia tu energía y cambia la forma en que enfrentas cada día. Y algo muy curioso sucede cuando dejas de presionar los resultados. Las cosas comienzan a moverse con más naturalidad. Las oportunidades aparecen sin que tengas que forzarlas tanto. Las relaciones se sienten más ligeras, más auténticas. Porque cuando tu vida ya no está gobernada por la desesperación, comienzas a caminar con una confianza que atrae exactamente lo que antes parecía tan difícil de alcanzar. Y es en ese momento cuando empiezas a entender que muchas veces lo que más deseabas estaba esperando a que dejaras de buscarlo con miedo. Hay una verdad que muchas personas tardan años en comprender: tu realidad externa casi siempre es un reflejo de tu mundo interior. Puedes cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de pareja, incluso cambiar de metas. Pero si no cambias lo que llevas dentro, terminarás encontrando las mismas experiencias con diferentes nombres. Porque lo que no sanas se repite. Lo que no entiendes de ti mismo se manifiesta una y otra vez en las decisiones que tomas. Muchas veces las personas se preguntan por qué las mismas situaciones siguen apareciendo en su vida, por qué siempre atraigo el mismo tipo de relación, por qué siempre termino en ambientes que me desgastan, por qué siento que avanzo y luego vuelvo exactamente al mismo lugar. Y la respuesta rara vez está afuera. La respuesta suele estar en heridas internas que todavía no han sido sanadas. Cuando cargas una herida emocional de rechazo, abandono, inseguridad o miedo, esa herida comienza a influir en tu manera de ver el mundo. Empiezas a interpretar las situaciones desde ese dolor, tomas decisiones desde esa falta y sin darte cuenta comienzas a construir una realidad que confirma aquello que ya creías sobre ti mismo. Es como si tu mente estuviera intentando validar una historia que comenzó hace mucho tiempo. Yo también tuve que enfrentar ese proceso. Hubo momentos en los que me di cuenta de que ciertas frustraciones no venían de lo que estaba pasando en el presente, venían de cosas que llevaba cargando desde el pasado. Heridas que no había mirado con honestidad, inseguridades que había intentado esconder detrás de logros, de trabajo, de movimiento constante. Pero llega un momento en el que la vida te obliga a detenerte y a mirar hacia adentro. Y cuando haces eso, algo muy poderoso ocurre. Empiezas a comprender que antes de buscar afuera una vida diferente, necesitas ordenar lo que está pasando dentro de ti. Porque no puedes construir paz en tu realidad si dentro de ti
hay caos. No puedes construir relaciones sanas si dentro de ti hay miedo a ser abandonado. No puedes atraer oportunidades correctas si dentro de ti hay dudas constantes sobre tu propio valor. El primer paso es reconocer los patrones que se repiten en tu vida. Esos patrones son pistas muy claras de lo que aún necesitas sanar. Observa tus relaciones, tus decisiones, incluso las situaciones que más te frustran. Muchas veces allí está la señal de una herida que todavía está influyendo en tu forma de actuar. El segundo paso es hacer el trabajo emocional. Y ese trabajo requiere valentía. Significa permitirte mirar tu historia, reconocer lo que dolió, aceptar que ciertas experiencias dejaron marcas. Pero también significa entender que esas marcas no tienen que definir tu futuro si decides sanarlas conscientemente. Y algo muy importante en ese proceso es el entorno que eliges. Las personas que te rodean tienen una influencia enorme en tu crecimiento. Cuando te rodeas de personas que viven desde la queja, el miedo o la mediocridad emocional, es muy difícil avanzar. Pero cuando eliges rodearte de personas que buscan crecer, aprender, evolucionar, tu perspectiva cambia completamente. Porque cuando empiezas a sanar tu interior, algo comienza a reorganizarse en tu vida. Tus decisiones se vuelven más claras, tus límites más firmes, tus relaciones más saludables. Y entonces empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Tu realidad comienza a transformarse, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste primero. Hay algo que el mundo moderno está robándonos lentamente sin que nos demos cuenta: el silencio. Vivimos rodeados de ruido constante, opiniones por todas partes, notificaciones que no se detienen, voces que nos dicen qué hacer, cómo vivir, qué pensar, qué desear. Y en medio de todo ese ruido, muchas personas han perdido contacto con una de las guías más poderosas que tienen: su propia intuición. La mayoría de la gente pasa tanto tiempo buscando respuestas afuera que olvida que muchas de esas respuestas ya existen dentro de ellos. Buscan validación en la opinión de otros, buscan dirección en las redes sociales, buscan certezas en lo que el mundo les dice que deberían ser. Pero cuando dependes demasiado de las voces externas, comienzas a desconectarte de la voz más importante, la tuya. Recuerdo momentos de mi vida en los que estaba rodeado de información, de consejos, de expectativas externas. Había tantas opiniones sobre lo que debía hacer, sobre cómo debía avanzar, sobre qué decisiones debía tomar, que por momentos sentía que mi mente estaba saturada. Y cuando la mente está saturada, la claridad desaparece. Empiezas a moverte sin dirección real, reaccionando a lo que ocurre en lugar de actuar desde una convicción profunda. Fue en esos momentos cuando entendí algo muy importante: la claridad no aparece en medio del ruido, la claridad aparece cuando creas espacio para escuchar. Y escuchar no solo lo que el mundo dice, sino lo que tu interior intenta mostrarte. El silencio interior no significa escapar del mundo ni desconectarte de tus responsabilidades. Significa crear momentos en los que puedas detenerte y observar tu propia vida con honestidad. Significa permitir que tus pensamientos se acomoden, que tus emociones se expresen, que tu intuición tenga espacio para manifestarse. La estrategia es sencilla pero poderosa: reducir el ruido que constantemente compite por tu atención. Porque si tu mente está llena de distracciones todo el tiempo, nunca tendrás espacio para entender qué es lo que realmente quieres o hacia dónde necesitas ir. Por eso es tan importante dedicar tiempo a la reflexión diaria. No tiene que ser algo complicado. Puede ser simplemente unos minutos en los que te detienes, respiras y te preguntas: ¿cómo te sientes realmente? Puede ser escribir lo que pasa por tu mente, analizar tus decisiones, revisar si la dirección en la que estás caminando se alinea con la vida que deseas construir. Reducir las distracciones digitales también es fundamental. No hay nada malo en la tecnología, pero cuando consumes información constantemente sin pausas, tu mente nunca descansa. Y una mente que no descansa pierde su capacidad de observar con claridad. También ayuda a practicar momentos de silencio intencional. Puede ser meditación,
puede ser caminar sin música ni distracciones, puede ser simplemente sentarte en calma por unos minutos. Esos pequeños espacios de silencio comienzan a reorganizar tu mente de una manera sorprendente, porque algo muy poderoso ocurre cuando reduces el ruido exterior. Empiezas a escuchar pensamientos que antes estaban enterrados bajo el caos. Empiezas a notar emociones que antes ignorabas. Y poco a poco comienzas a conectar con una claridad que no viene de lo que otros piensan, sino de lo que tu interior sabe. Y cuando aprendes a escuchar esa voz interna con honestidad, muchas decisiones que antes parecían confusas empiezan a volverse increíblemente claras. Hay algo que muchas personas confunden en su camino. Creen que para que las cosas sucedan, tienen que empujar la vida constantemente. Creen que si algo no se mueve al ritmo que esperan, entonces deben presionar más fuerte, insistir más, controlar más. Y sin darse cuenta, esa necesidad de controlar cada resultado termina creando exactamente lo contrario de lo que desean: resistencia. La vida tiene un ritmo muy particular, y cuando intentas forzar lo que no está listo para suceder, comienzan a aparecer señales muy claras. Relaciones que se vuelven tensas, oportunidades que parecen cerrarse, caminos que se sienten pesados y agotadores. Pero muchas personas interpretan esas señales como una razón para insistir aún más, para luchar más fuerte, cuando en realidad muchas veces la vida está tratando de decirles algo muy distinto. Existe una diferencia enorme entre el esfuerzo consciente y la lucha desesperada. El esfuerzo consciente nace desde la claridad, desde la disciplina, desde el compromiso con tu crecimiento. Es el tipo de esfuerzo que te hace levantarte temprano, aprender nuevas habilidades, trabajar con dedicación, construir algo con paciencia. Ese esfuerzo es saludable porque está alineado con tu evolución. Pero la lucha desesperada es diferente. La lucha desesperada nace del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente, del miedo a que si sueltas algo nunca volverás a tener otra oportunidad. Y cuando te mueves desde ese miedo, empiezas a forzar situaciones que tal vez ya cumplieron su propósito en tu vida. He vivido momentos en los que quería que ciertas relaciones funcionaran a toda costa. Quería que ciertas oportunidades aparecieran exactamente como las había imaginado. Y mientras más intentaba controlarlo todo, más frustración sentía. Era como intentar abrir una puerta empujándola con toda mi fuerza, sin darme cuenta de que la puerta se abría hacia el otro lado. Fue en ese proceso cuando comprendí algo muy importante: no todo lo que deseas está destinado a quedarse en tu vida. Algunas cosas llegan para enseñarte algo y luego continúan su camino. Y cuando te aferras a ellas con desesperación, terminas luchando contra la dirección natural de tu propio crecimiento. Aprender a observar cuando estás forzando algo es una habilidad poderosa. Cuando algo fluye, incluso si requiere esfuerzo, hay una sensación interna de expansión, de claridad, de movimiento natural. Pero cuando algo está siendo forzado, aparece tensión constante, agotamiento emocional, esa sensación de que estás nadando contra una corriente demasiado fuerte. Soltar no significa rendirte ni abandonar tus sueños. Soltar significa tener la sabiduría para reconocer cuando algo ya no está alineado contigo. Significa confiar en que el espacio que dejas al soltar algo incorrecto puede abrir la puerta a algo mucho más adecuado para tu vida. Y eso requiere confianza. Confianza en que la vida no está en tu contra, sino que muchas veces está redirigiéndote hacia algo mejor de lo que imaginabas. Confianza en que no necesitas controlar cada detalle para que las cosas correctas lleguen. Porque cuando dejas de luchar contra todo y empiezas a moverte con conciencia, algo cambia. Tu energía se vuelve más ligera, tus decisiones más claras, tus caminos más abiertos. Y en ese momento descubres algo que antes parecía imposible. Cuando dejas de forzar lo que no es para ti, la vida empieza a fluir con una naturalidad que nunca habías experimentado. Hay una trampa muy silenciosa en la que caen muchas personas sin darse cuenta.
Crecen creyendo que su valor depende de lo que consigan, que serán suficientes cuando tengan más dinero, cuando logren cierto reconocimiento, cuando alguien los ame de una manera que confirme que valen la pena. Y entonces pasan años enteros intentando demostrar algo al mundo, intentando alcanzar metas con la esperanza de que cuando finalmente lleguen allí sentirán esa validación que tanto han estado buscando. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Tu valor no comienza cuando logras algo. Tu valor ya existe antes de cualquier logro. Cuando construyes tu identidad únicamente alrededor de resultados externos, te conviertes en prisionero de esos resultados. Si las cosas salen bien, te sientes valioso por un momento. Pero si fallas, si algo no funciona, si alguien no te elige, entonces empiezas a dudar de quién eres. Y vivir así es agotador, porque significa que tu autoestima está siempre dependiendo de factores que no puedes controlar completamente. He conocido personas extraordinarias que a pesar de haber logrado cosas impresionantes, siguen sintiendo un vacío interior. Y ese vacío no tiene que ver con lo que han conseguido o dejado de conseguir. Tiene que ver con que nunca aprendieron a reconocerse a sí mismos sin la necesidad de un trofeo, de un aplauso o de la aprobación de alguien más. Yo también tuve que aprender esa lección en mi propio camino. Hubo momentos en los que creí que alcanzar ciertos objetivos me daría una sensación permanente de plenitud. Pensé que si lograba determinadas metas, entonces todo tendría sentido. Pero con el tiempo entendí que ningún logro externo puede llenar una identidad que aún no ha sido construida desde adentro. La verdadera estrategia es construir una identidad basada en quién eres, no en lo que obtienes. Significa conocerte profundamente, reconocer tus valores, tus principios, la forma en la que eliges vivir incluso cuando nadie está mirando. Significa entender que tu carácter, tu integridad y tu capacidad de crecer valen mucho más que cualquier resultado temporal. Cuando empiezas a reconocer tus fortalezas, algo cambia dentro de ti. No se trata de ignorar tus áreas de mejora, se trata de entender que también tienes cualidades, talentos y capacidades que te han permitido llegar hasta donde estás hoy. Y reconocer eso no es arrogancia, es conciencia. Celebrar tus pequeños avances también es una parte fundamental de ese proceso. Muchas personas viven esperando el gran logro para sentirse orgullosas de sí mismas, pero el crecimiento real ocurre en los pasos pequeños que das cada día, en la disciplina que mantienes cuando nadie te aplaude, en la decisión de levantarte una vez más cuando algo no salió como esperabas. Y hay algo más que puede destruir la percepción de tu propio valor si no tienes cuidado: la comparación constante. Cuando comparas tu vida con la de otros, empiezas a medir tu progreso con una regla que no fue hecha para ti. Cada persona tiene un proceso distinto, un ritmo diferente, una historia única. Cuando dejas de compararte y comienzas a enfocarte en tu propio crecimiento, descubres algo liberador. Tu valor no depende de lo que el mundo diga sobre ti. Tu valor comienza el día que decides reconocer quién eres realmente. Hay una virtud que el mundo moderno parece haber olvidado y sin embargo es una de las fuerzas más poderosas que puede tener un ser humano: la paciencia. Vivimos en una cultura que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos resultados rápidos, reconocimiento inmediato, crecimiento instantáneo. Todo debe suceder ahora, todo debe mostrarse ya, todo debe validarse en el momento. Pero la vida real no funciona con la velocidad de una notificación. La vida profunda, la vida que construye algo significativo, tiene su propio ritmo y ese ritmo requiere paciencia. Muchas personas abandonan sus sueños no porque no tengan talento ni porque les falte capacidad, sino porque no tienen la paciencia suficiente para ver los resultados madurar. Plantan una semilla y esperan un árbol al día siguiente. Empiezan un proyecto y si en unos meses no ven resultados extraordinarios, comienzan a dudar de sí mismos. Y en esa prisa constante terminan dejando cosas que con un poco más de tiempo y constancia podrían haberse convertido en algo extraordinario. He aprendido que todo lo que realmente vale la pena en la vida toma tiempo. El carácter toma tiempo. La confianza se construye con tiempo. Las relaciones profundas requieren tiempo.
Incluso la verdadera transformación personal necesita atravesar procesos largos, incómodos, a veces silenciosos, donde no siempre ves progreso inmediato. Recuerdo momentos en los que quería ver resultados más rápido de lo que la vida estaba dispuesta a mostrarme. Momentos en los que pensaba que si algo no crecía al ritmo que imaginaba, tal vez no estaba destinado a funcionar. Pero con el paso de los años entendí algo muy poderoso. La paciencia no es pasividad. La paciencia es una forma de poder. Es el poder de seguir caminando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Es la capacidad de confiar en el proceso mientras haces tu parte cada día. Es la disciplina silenciosa de seguir sembrando incluso cuando la cosecha aún no aparece. La estrategia entonces es aprender a confiar en los procesos largos. Comprender que no todo lo valioso llega rápido. Algunas de las cosas más importantes en tu vida están siendo construidas lentamente, pieza por pieza, experiencia por experiencia. Y muchas veces el progreso que más transforma tu vida ocurre en etapas donde parece que nada está sucediendo. Establecer metas a largo plazo te ayuda a cambiar tu perspectiva. Cuando entiendes que lo que estás construyendo no es para unas semanas, sino para años, tu mente deja de obsesionarse con resultados inmediatos. Empiezas a enfocarte más en el proceso que en la recompensa. La disciplina diaria también juega un papel fundamental. No necesitas hacer algo extraordinario todos los días, pero sí necesitas mantener la consistencia. Pequeñas acciones repetidas con compromiso durante mucho tiempo tienen un impacto que muchas personas subestiman. Y algo muy importante, no abandones solo porque los resultados tardan. Muchas veces las personas se rinden justo antes de que las cosas comiencen a moverse. Se cansan de esperar, se frustran con el ritmo del proceso y deciden detenerse. Pero aquellos que desarrollan paciencia descubren algo increíble. Mientras otros se rinden por impaciencia, ellos siguen avanzando. Y con el tiempo, esa paciencia silenciosa se convierte en la ventaja que los lleva mucho más lejos de lo que imaginaban. Hay un principio que transforma completamente la manera en que vivimos. Cuando te alineas con tu propósito, la vida empieza a conspirar a tu favor. Muchas personas pasan años buscando oportunidades afuera, esperando que alguien les dé permiso, que el universo les arroje suerte, que una puerta se abra sin que ellos hagan nada. Pero la verdad es que las oportunidades más poderosas aparecen cuando tu acción nace de algo que realmente te mueve, algo que vibra con tu esencia, algo que hace que tu corazón se despierte cada mañana con ganas de levantarse. No se trata de perseguir lo que otros consideran valioso, sino de descubrir lo que tú consideras valioso. Cuando trabajas en algo que resuena con tu ser, todo cambia. Tu energía se vuelve magnética, tus decisiones se vuelven más claras, tus pasos más firmes y de repente comienzas a notar que el camino se despeja. Las oportunidades no son casualidades, son reflejo de tu alineación interna. Y cuando estás conectado con tu propósito, estas oportunidades comienzan a aparecer de maneras inesperadas, de formas que nunca hubieras planeado y casi siempre de la manera más perfecta para ti. El primer paso es identificar qué te mueve realmente, qué actividad te hace perder la noción del tiempo, qué cosas despiertan tu creatividad, tu entusiasmo, tu motivación. Muchas veces ignoramos estas señales porque parecen poco prácticas o imposibles, pero ahí está la pista de tu propósito. Cuando reconoces esos impulsos, cuando los escuchas, empiezas a construir un camino auténtico que nadie más puede crear por ti. Luego viene la acción consciente, desarrollar habilidades relacionadas con tu pasión. No basta con sentir entusiasmo, hay que prepararse, mejorar, estudiar, practicar, equivocarse y aprender. Cada esfuerzo que inviertes en lo que amas multiplica tu capacidad de generar oportunidades. No es magia, es alineación. El mundo responde a la coherencia entre lo que eres, lo que haces y lo que compartes.
Y finalmente, compartir tu talento con otros. Nada atrae más oportunidades que la visibilidad genuina de tu valor. Cuando compartes lo que sabes hacer, cuando sirves con autenticidad, cuando contribuyes sin esperar nada a cambio, la vida devuelve multiplicado lo que das. Las personas correctas llegan, los proyectos correctos se presentan y las puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. He visto en mi vida cómo proyectos comenzaron desde un simple deseo genuino, desde un impulso auténtico, y terminaron transformando mi camino de maneras que nunca habría previsto. Eso sucede cuando dejamos de forzar lo externo y comenzamos a honrar lo que somos realmente. Así que busca tu propósito, síguelo con disciplina y entrega, y observa cómo la vida empieza a abrir caminos que antes ni siquiera podías imaginar. Hay un principio que muchos no entienden: no podemos recibir lo nuevo si seguimos aferrados a lo que ya no nos sirve. La vida es un flujo constante, y aferrarse a lo incorrecto, a lo que nos lastima, nos limita o nos drena, bloquea la entrada de lo que realmente nos está destinado. Muchas veces nos preguntamos por qué lo que deseamos no llega, y la respuesta no está afuera, está en nuestra resistencia a soltar. La vida no puede llenar un vaso que ya está lleno de agua estancada. No hay espacio para lo que viene si no hacemos lugar. Soltar no es perder, es ganar. No es renunciar a algo valioso, sino reconocer que ciertas personas, relaciones, hábitos o situaciones han cumplido su propósito y ahora solo ocupan energía que necesitamos para crear algo mejor. Hay una fuerza poderosa en dejar ir, en cerrar ciclos con conciencia y gratitud, en despedirse de aquello que ya no nos aporta crecimiento. He aprendido en mis propios caminos que los momentos más dolorosos de dejar ir han sido también los que más me han preparado para recibir bendiciones que nunca habría imaginado. El primer paso es reconocer que ya no te sirve. Esto puede ser emocional, como relaciones que te limitan o que te hacen sentir menos; mental, como creencias que te sabotean; o físico, como hábitos que drenan tu energía. Haz un inventario honesto de tu vida y pregúntate: ¿qué debo dejar atrás para que algo mejor pueda llegar? No se trata de huir, sino de crear espacio para lo auténtico. Luego viene la acción consciente, cerrar ciclos. Eso puede significar tener conversaciones necesarias, poner límites claros o incluso alejarse de lo que antes amabas pero que ya no te nutre. Soltar requiere valentía porque implica enfrentar el miedo a la soledad, a la incertidumbre o a la pérdida. Pero cada vez que te atreves a liberar, te liberas tú también. Tu corazón se vuelve más ligero, tu mente más clara, tu energía más disponible para lo que realmente merece estar contigo. Finalmente, simplificar tu vida crea el terreno fértil donde lo correcto puede florecer. Menos distracciones, menos cargas innecesarias, menos compromisos que drenan tu atención. Cada vez que eliminas lo que ya no aporta, haces espacio para lo que tiene potencial de transformar tu camino. Es un acto de fe en el proceso de la vida. Creer que al soltar lo incorrecto, las cosas correctas llegan sin necesidad de forzar nada. Cuando aprendes a soltar, descubres que la vida te da más de lo que esperabas, pero siempre comienza con la decisión de liberar lo que ya no tiene lugar en tu historia. La vida nunca se apresura ni se detiene por nuestras expectativas. Querer que todo llegue ya es un síntoma de impaciencia, de creer que controlamos más de lo que en realidad podemos. Pero cuando aprendes a confiar en el proceso, entiendes que cada paso, cada caída, cada momento de espera está preparando el terreno para que lo que deseas llegue con fuerza y plenitud. He aprendido a través de años de desafíos y decisiones difíciles que los resultados no dependen de